Y quiero hablarte en esta noche sobre descubriendo el potencial de Dios en ti. Y vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vamos a leer solamente una porción ahí, donde dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo. O sea, cuando aquí Pablo nos está hablando, dice que nosotros estamos completos en Dios. Si estamos completos, quiere decir que no nos falta nada. El problema existente hoy en día es que nosotros como cristianos no estamos o no hemos desarrollado el potencial que nosotros tenemos en el Señor. Muchas personas yo miro y a veces los veo sentados en la iglesia no haciendo nada. Aquí por lo menos yo no quiero mucha gente sentada. El que quiera estar sentado, amén. Pero yo quiero que tú te capacites y que tú puedas desarrollar el potencial que hay en ti. En Génesis capítulo 1 dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No es solamente en lo físico que nos parecemos a Dios, que tenemos ojos, nariz, boca, cuerpo. No, sino que fuimos hechos a la semejanza de Dios y a la imagen de Dios. Quiere decir a la capacidad de hacer lo que Dios puede hacer, a la capacidad de tener lo que Dios dice que nosotros podemos tener, de ser lo que Dios dice que podemos ser. Pero el problema es que nosotros hemos limitado a Dios. Nosotros vivimos siempre encajonando a Dios en el cajón nuestro, en donde Dios puede estar. Y así como encajonamos a Dios, nos encajonamos a nosotros mismos y no logramos llevar a cabo ese potencial que Dios ha puesto en ti. En cada uno de nosotros Dios puso una semilla del potencial de lo que podemos alcanzar. Desafortunadamente hay muchos cristianos que hoy en día no están desarrollando ese potencial. No llegan a la capacidad de lo máximo que pueden hacer. Si hay algo que tú quieres hacer para Dios, tú deberías decirme, mira pastora, Dios me está inquietando a hacer esto, este es mi llamado, esto es lo que Dios me ha hecho. Y yo voy a empujarte a lograr eso. Porque tú no puedes dejar esa semilla del potencial de Dios simplemente en ti. Si yo te doy una semilla y te la pongo en la mano y tú la guardas, ¿tú crees que esa semilla va a desarrollar el potencial de dar fruto, de convertirse en un árbol? No. La vas a tener aquí, sí, vas a tener ese potencial y esa semilla, pero nunca va a lograr el potencial de la semilla. Esa semilla no va a convertirse en árbol y no va a dar fruto. Lo mismo sucede en ti. La semilla de tu potencial, Dios la puso dentro de ti. Pero te toca a ti permitir que esa semilla se convierta en árbol y que dé fruto. Entonces yo te voy a enseñar en esta noche cómo tú puedes tomar ese potencial y desarrollarlo en tu vida. Dios nos creó con un propósito. Yo no sé si tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero Dios desarrolló un potencial en ti y ese potencial está aquí y ese potencial no va a salir a menos que tú no lo dejes salir. Entonces, ¿cuál es el potencial de Dios en ti? Solamente tú lo sabes. Tú tienes que buscar dentro de ti, Dios, ¿qué potencial yo tengo? ¿Qué me has dado tú a mí para yo poder sacarlo? Entonces, tu propósito, el único que lo lleva a cabo eres tú. Dios te lo dio. ¿Pero puedo yo acaso llevar el propósito de Pedro? No, porque el propósito de Pedro se lo dio Dios a Pedro. El de Fabiola se lo dio Dios a Fabiola, el de Marbelit, y el mío me lo dio Dios. Ahora mi responsabilidad es esa semilla de potencial que Dios puso en mí. Yo tengo que capacitarme, yo tengo que buscar cómo yo puedo desarrollarla a su máxima capacidad. Entonces, muchas personas cristianas, cuando tú las ves hoy en día y las ves frustradas, ¿por qué tú crees que es? Viven una vida frustrada porque no han desarrollado lo que Dios tiene para ellos. Cuando Dios nos creó y nos puso en el vientre de nuestra madre, nos puso con todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Todo. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Pero yo les enseñé a ustedes que hay un libro en los cielos con el nombre de cada uno de nosotros. Pero muchas veces en ese libro Dios ya escribió todo lo que yo iba a hacer. Pero estoy yo buscando cumplir eso que está escrito en ese libro. Estoy yo llevando a cumplir ese propósito de Dios. Dice la palabra que así como fue escrito de Jesús, Jesús lo llevó a cabo. Fue escrito en Isaías, fue escrito en Joel, fue escrito en cada uno de ellos acerca de Jesús. Si estaban en los libros escritos acerca de Jesús, estaban en los libros escritos acerca de nosotros. Pero Jesús, ¿qué hizo? Cumplió su potencial al máximo. Tú y yo tenemos que cumplir nuestro potencial al máximo. Entonces, todo lo que Dios creó
tiene potencial, tiene semilla. Cuando tú coges una semilla de mostaza, y cuando yo le he enseñado de la fe, ¿qué sucede con la semilla de mostaza? La mostaza está supuesta a ser una hortaliza, pero la semilla de mostaza decide convertirse en un arbusto. Entonces, tú puedes tener limitaciones dentro de ti, pero eso no evita que tu potencial se lleve a cabo. Porque cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que es igual, pero es como depende cómo tú la desarrolles, cómo tú lleves a cabo esa semilla. A veces por propias decisiones, otras porque no se nos da la oportunidad en la iglesia de hacerlo, no desarrollamos el potencial. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucha gente sentada en el banco, tenemos mucha gente ahí aguantada sin hacer nada en la iglesia. Porque a veces queremos cantidad en vez de calidad. Y Dios no vino a buscar cantidad. Dios te dijo a ti y a mí, y por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar a los enfermos. Él no dijo pastor Waleska, pastor Joel, pastor doctor Canet. Él no dijo específicamente. Él dijo, y a todos nos dio un mandato. No todos vamos a poder funcionar en el pastorado, en el apostolado, en lo profético, pero cada uno de nosotros tenemos una cosa, una semilla, un potencial que Dios dio. Para cantar, para danzar, para alabar, para estar en la música, para estar donde sea, hay un potencial en ti. No mueras sin llevar a cabo ese potencial. Hay mucha gente hoy en día en el cielo que nunca llegaron a cumplir el potencial que Dios le había dado. Y cuando la Biblia habla de los dones y los talentos que Dios nos ha dado, no es para que lo guarde, no es para que haga como aquel que guardó su talento y se lo dio de vuelta al hombre que se lo había dado. No, tenemos que hacer como aquel que le dieron un talento y lo multiplicó y lo llevó a cabo y lo desarrolló y lo puso en práctica y lo llevó a cabo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lo pongamos en práctica. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? La prioridad tuya debería de ser descubrir el llamado y el propósito de Dios en tu vida para desarrollarlo. Cualquiera que sea el ministerio que Dios te ha dado a ti. ¿A qué Dios te ha llamado? Cada uno de nosotros tenemos que ser una parte del cuerpo. Tenemos que ser una parte que tiene función en el cuerpo. Entonces, tu potencial en ti, solamente tú lo vas a poder usar. Solamente tú lo vas a poder desarrollar. Si tú quieres desarrollar músculo, tú solamente vas al gimnasio para desarrollar músculo, ¿correcto? Bajar de peso, desarrollar músculo, estar en forma. Si tú quieres desarrollar el llamado de Dios en tu vida, tienes que comenzar a ejercer en él. Tienes que comenzar a moverte en él. Pero si no lo has identificado, no te vas a poder mover en él. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu potencial? Tu llamado y tu potencial van a estar ahí. Dios, lo que nos dio la capacidad para llevarlo a cabo. Amén. Si Dios no supiera que tú lo podías llevar a cabo, no te lo daba. Pero Dios, juntamente con el llamado, te dio la capacitación, te dio los instrumentos, te dio la manera como desarrollarlo. Ahora, cuando hablamos de lo que es el potencial, ¿qué quiere decir? Es la posibilidad que tienes, es la posibilidad que tiene algo de existir o suceder. Existir es la posibilidad, no el hecho. Entonces, cuando hablamos de la potencialidad, generalmente se refiere al poder o la capacidad que se encuentra en una persona, que se encuentra en un objeto. Todo objeto tiene la potencialidad para lo cual fue creado. Si tú coges un carro, mientras más grande el carro, mientras más grande el motor, más potencia tiene el motor. Mientras más Dios deposita en ti, más potencial tú tienes. Pero si Dios te da una semillita y la guardaste ahí, no hiciste nada, ahí se quedó, nunca dio fruto, nunca se movió, nunca creció, nunca hizo nada. Pero cuando tú haces que esa semilla siembre y dé fruto, se convirtió en un árbol, ese árbol da fruto, esos frutos traen más semillas, esa semilla, esos frutos son sembrados y se va a multiplicar, y así mismo puedes tener un pepino de uvas, también como puedes tener un filo de orange, de naranjas, de piña, de lo que sea, de una semilla tú puedes hacer tremendo potencial. Entonces, el potencial son tus fortalezas. Es lo número uno, las cuales no han usado. Si tú tienes fortalezas que no las has usado, y cuando hablo fortaleza no estoy hablando en el término espiritual negativo. Fortaleza quiere decir aquellas cosas, tu strength, las cosas en las que tú eres fuerte para llevar a cabo. Aquellas
potencias que Dios te ha dado, aquellas cosas que Dios te ha hecho fuerte. Es las capacidades y tus talentos, y en los dones que Dios te entregó. Eso es lo que es tu potencial. Entonces, así como la semilla tiene el potencial, tú tienes potencial. Ahora, ¿cuál es el proceso del potencial de esa semilla? Cualquier semilla que tú coges. Lo primero que la semilla somos cada uno de nosotros, ¿ok? Con un potencial dentro que no ha sido desarrollado, ¿ok? Cuando estoy hablando del proceso de una semilla es un potencial, ¿verdad? Un potencial de ¿qué? De convertirse en algo. Tú eres la semilla. Entonces, la semilla tiene que tener un sembrador. Tú y yo podemos sembrar esa semilla o un agricultor. Entonces, en el caso de nosotros, el sembrador es Dios. Dios nos hizo a nosotros una semilla, pero Él tomó esa semilla y le dio una capacidad a esa semilla para producirte. Dios te dio una capacidad a ti y a mí para reproducirnos. Luego viene la tierra. ¿Qué es la tierra? La palabra de Dios. Es el terreno donde la semilla es sembrada. Es el terreno, tú mismo. La palabra que tú tienes dentro de ti es el terreno. ¿Por qué? Porque en el terreno están los elementos, está el hierro, está todo lo que tú vas a necesitar. En la palabra de Dios está todo lo que tú vas a necesitar para capacitarte. Está todo lo que tú vas a necesitar para alimentarte, para obtener todo lo que tú necesitas para hacer un arbusto, para hacer un árbol, para dar fruto. Está aquí. Entonces, luego de eso, de la tierra, está el clima, el sol, el agua, la lluvia. Y el clima es el círculo donde tú te rodeas. Es la iglesia. La iglesia tiene que tener la capacidad para darte a ti lo que tú necesitas para que tú puedas desarrollarte como árbol y dar fruto. Si tú estás en una iglesia que no te están capacitando, ni hay el clima para que tú te puedas desarrollar en tu potencial, algo está mal. Algo está mal, porque Dios nos mandó a nosotros a equiparlos a ustedes, a edificarlos, a darle todas las herramientas que ustedes necesitan para salir allá afuera a ganar almas. Para ir allá afuera a visitar a los enfermos, a visitar a las cárceles, a sanar a los enfermos, a liberar a los que están cautivos. No es el pastor el que tiene que hacer todo eso. Todos ustedes tienen el potencial y la capacidad. Porque imagínate que nosotros fuéramos como el pulpo y tuviéramos 8 brazos, que tuviéramos que hacerlo todo. No, Dios no le dio el mandato a una sola persona, porque de lo contrario con Jesús se hubiese acabado. Pero Jesús tuvo discípulos que se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron hasta hoy. Entonces ese es el potencial tuyo, tú eres la semilla. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tú necesitas como semilla de Dios para desarrollar tu potencial? Primeramente, la semilla tiene que haber un nacimiento, hay vida en la semilla, ¿correcto? Toda semilla hay vida, ¿o no es así? Si la semilla hay vida, en ti hay vida. En ti hay vida para producir, para dar fruto, para dar vida. Entonces lo primero que tiene que haber es que tiene que haber vida, tiene que haber nacimiento en esa semilla que eres tú. Lo segundo es, tienes que morir. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae y muere, no da vida. Y ese fue Cristo. Si Jesucristo no va a la tierra y muere, no habría fruto como el día de hoy. Jesucristo utilizó todo su potencial. El potencial de Jesús no se quedó en la cruz. El potencial de Jesús sigue hasta hoy. Como semilla, Jesús desarrolló su potencial hasta hoy. El potencial tuyo tiene que dar fruto hasta aún después de muerto. Entonces, ¿qué sucede? Viene la muerte de la semilla. Para que la nueva vida salga. Es la muerte de lo viejo para que lo nuevo salga. La semilla que sembraste murió. Esa se murió para poder dar un fruto, para poder crear un árbol. Y lo tercero, el desarrollo. Cuando la semilla se entierra, muere, pero comienza a desarrollar raíces para abajo y tallos para arriba. Comienza a levantarse. Entonces, ahí es el crecimiento de la semilla. ¿A qué? A árbol. Ahí es tu crecimiento a un árbol, a un potencial. Ahora, vamos a desarrollar un poquito más lo que es el nacimiento. Es el poder dado por Dios para reproducirte. Ese es el nacimiento. Tú y yo estamos llamados a reproducirnos. Hermanos, yo quiero reproducirme en cada uno de ustedes. Yo no quiero ser una semilla que no dé fruto. Mucha gente, yo les decía a ustedes que mucha gente confunde el fruto con la cantidad de gente que hay en una iglesia.
Y eso nada tiene que ver con la cantidad de gente de una iglesia. Tiene que ver con los frutos que tú y yo estamos dando. Por eso que el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tú estás dando? ¿Qué fruto tú estás dando? El fruto del Espíritu, pero también el fruto en lo espiritual. ¿Cuántos hijos o hijas tienes? ¿Cuánta gente has traído al Señor? ¿Cuánta gente estás discipulando? ¿Cuánta gente estás adoctrinando? Entonces la muerte es el proceso de la negación del yo, de la muerte a la vida pasada. Ahí es donde tú te niegas a todas tus pasiones, a todo lo que tú quieres, y entonces te vas a dejar hacer lo que Dios quiere. Hermano, lo más difícil que hay es morir a uno mismo. Es morir al yo, a lo que tú quieres. Ay, no, yo no quiero ir a la iglesia, estoy cansada. Ay, no, pero es que imagínate, tengo tantas cosas que hacer. Ay, no, pero es que hoy no me siento de humor. Ay, no, pero es que yo no estoy capacitado para predicar. Ay, no, pero que no sé. Buscas tantas excusas para no llevar a cabo. No hay una muerte del yo. Tenemos que morir. El desarrollo, aquí es donde Dios nos provee con las personas que están a tu alrededor. Los líderes, los mentores, los pastores, ¿ok? La gente que va a ayudarte a tu desarrollar tu potencial. La gente que puede identificar lo que hay en ti y empujarte a que lo lleves a cabo. Hay gente que a mí me han dicho, no, y no quiero mirar mucho por ahí. No, pero es que esto, y la he tenido que empujar. ¿Por qué? Porque yo sé el potencial que hay en ella. Yo sé el potencial que hay en ella. Yo sé el potencial. Entonces a veces uno tiene que empujarlo. Pero si yo me quedara aquí, quisiera engordar y engordar y engordar para los lados y no me reproduzco, yo tengo que darle cuenta a Dios. Dios no me va a decir, oye, qué gorda te pusiste espiritualmente. No, Dios me va a decir, qué bien que te reproduciste. Aunque sea una persona que sea igual que tú, Elías se reprodujo en Eliseo. Pero Eliseo se multiplicó. El manto que estuvo en Elías, que tomó Eliseo, siguió pasando de Eliseo a otros. El manto de Jesús pasó a sus discípulos, de sus discípulos a los otros, y así sucesivamente. Tienes que reproducirte. Yo me reproduzco en ella sigue reproduciéndose. Cuando ella se reproduce, yo me estoy reproduciendo con ella. Porque lo que yo he puesto en ella lo pone en otros. Y esa es la manera de Dios. Por eso es que el Señor mandó a ser discípulos, no miembros. Discípulos, porque el discípulo discipula a otros. Los miembros solamente vienen a la iglesia y se van, vienen y se van, pero el discípulo quiere reproducirse, tiene en él el espíritu de la reproducción y se quiere reproducir. Entonces se conocen dos tipos de potencial: el potencial natural, por ejemplo, y el potencial espiritual que hay en mí. El natural es aquellas cosas que tú puedes desarrollar, los talentos, las cosas que tú haces diariamente. Lo espiritual es las cosas, el propósito, tu ministerio, tu llamado, tu función. Eso es en lo espiritual. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que tiene el ser humano? Para tú poder tener un potencial, hay unas necesidades que hay en ti que tienen que estar cubiertas. Si no, no vas a desarrollar el potencial. Porque cuando tú estás frustrado o tú estás fracasado o tú te sientes mal, no vas a poder producir. Cuando hay una semilla que está mala, que se ha secado, que no hay vida, que está machucada y que está esto, quizás no va a poder producir. Pero cuando la semilla tiene todos los elementos necesarios para ella reproducirse, lo va a hacer. Entonces, para que tú puedas desarrollar tu potencial, debes de conocer cuáles son tus necesidades básicas. La primera necesidad, la salvación. Todos hemos pecado y hemos sido separados de Dios. Por lo tanto, necesitamos la salvación a través de la sangre de Jesucristo, porque ya una vez que somos salvos, ya empezamos de ahí adelante. Lo segundo es, hay necesidades fisiológicas que tú tienes que tener. O sea, fisiológicas tuyas que tienen que estar medidas, que tienen que estar cubiertas. Y las otras tienen que tener una necesidad de conocimiento. Si no conoces la palabra, si no conoces a tu Dios, si no tienes una relación con Dios, ¿qué le puedes enseñar a los otros? Nada. No puedes ser ciego, guía de ciego. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No dice perece porque no tiene alimento. No dice perece porque no se congrega. Perece porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Lo otro es, tiene la necesidad de protección y seguridad. Tiene necesidad de amor, de pertenecer a un lugar, de ser estimado y aceptado. Y tiene la necesidad de ser realizado, de estar realizado en tu vida personal.
como padre, como hombre, como mujer, como madre, como abuela, como lo que sea. ¿Ok? Ahora, ¿qué afecta que tu potencial no se desarrolle? Y quiero llevarlo usando a David. Lo primero es cómo tú te ves. Cuando David se enfrenta a Goliat, David era así y Goliat era así, para ponerlo como un ejemplo. Si David no se hubiera visto como Dios lo ve, si tú no te ves como Dios te ve, nunca vas a poder vencer a los gigantes que se te van a enfrentar. Cuando David miró a Goliat, él no dijo, wow, este hombre 13 pies y yo mido a lo mejor 5. Él no miró al gigante. Él se miró a él. Él tenía confianza en sí mismo, pero aún mayor, tenía confianza en Dios. En el Dios que le servía. Y tenía confianza en que Dios lo había escogido y Dios lo iba a respaldar. Tenía confianza en lo que él se había expuesto durante su vida, de matar un oso, de matar un león, de todas aquellas cosas que él se expuso. Entonces, cómo tú te ves es importante. Si tú tienes una falta de confianza en ti mismo y te ves como incapaz o muy pequeño ante las circunstancias o ante lo que Dios te está pidiendo, nunca vas a lograr nada, hermanos. David no miró al gigante. David no se fijó en las circunstancias. David ni siquiera se fijó en todo lo que le estaban diciendo, porque a un hermano le dijo, tú estás loco. Y lo estoy parafraseando. ¿Cómo tú te vas a enfrentar a ese gigante? Se burlaron de él, se rieron de él. Pero David ni se conmovió. Porque su certeza estaba donde tenía que estar, en Dios. Su confianza estaba en Dios. Y él sabía, porque él lo dijo, yo no voy en mi nombre a enfrentarte. Yo voy en el Dios, en el nombre del Dios de Israel, de quien tú te estás burlando y a quien tú has retado. Y David se enfrentó. Lo otro es que, y esto nos puede pasar a nosotros, lo segundo es el temor a los gigantes. Si David hubiese tenido temor a los gigantes, y si tú tienes temor a tus gigantes, tú no vas a poder vencer. Todos tenemos gigantes en nuestra vida. El gigante de temor, el gigante de qué puede pasar. Todos tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen gigantes? Tenemos gigantes todos los días que vencer. Entonces, todas aquellas cosas que se levantaron frente a David son las mismas que se paran frente a nosotros. Aquí está el gigante y vas a tener alrededor gente que te van a susurrar, aún familiares que te van a decir, Fabiola, eso tú no lo puedes hacer, pero como tú vas a enfrentar a ese gigante, pero muchachita, como te van a querer convencer de que no vas a poder. Pero cuando tú sabes que Dios te ha llamado y que Dios te ha capacitado y que Dios quiere que tú desarrolles tu potencial, sigue adelante. Enfrenta al gigante, que Dios te lo va a dar en tus manos, como le dio a David el gigante en las manos. David no se intimidó. No te intimide tu gigante, lo que digan tus familiares, lo que digan otros. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar, Dios te va a llevar a cabo y Dios te va a ayudar a vencer tu gigante. Es más, Dios de aquí, de este momento, te va a decir, ¿sabe qué? Ese gigante ha sido vencido. Porque David no entendió que su gigante estaba derribado. Imagínense que le dijo hasta incircunciso y le dijo, con tu misma espada te voy a cortar la cabeza. Y yo imagino a Goliat riéndose. Goliat se burló de él. Tus gigantes se van a burlar de ti, van a pensar que tú no vas a poder. Pero lo tercero que tienes que hacer, si tú crees lo que otros dicen, no lo vas a lograr. No creas lo que otros dicen de ti. Cree lo que Dios ha dicho de ti. Si Dios te ha dicho que tú puedes, tú puedes. Si Dios te ha llamado y te ha dicho vas a hacer esto, es porque Dios te ha dado las herramientas. Tómalas y comienza a ejercitar en lo que Dios te ha llamado. Entonces él no creyó, fíjese, David no le creyó ni siquiera lo que su padre dijo. ¿Por qué razón? Imagínense, cuando Samuel, Dios lo manda a ungir al próximo rey y va a casa de sí. Él le trajo sus 11 hijos, los grandes, los fuertes, los mayores, los bien parecidos. El chiquitín que estaba con las ovejas allá, ni siquiera lo llamó, ni siquiera lo tomó en cuenta. Y a veces habrá un padre o una madre espiritual que no te tome en cuenta, pero Dios sí te va a estar tomando en cuenta. Amén. Y Dios va a hacer que en un momento determinado esa madre o ese padre o ese líder o ese pastor espiritual, Dios le va a hablar y te va a tener que hacer lo que le hicieron a David. Cuando Samuel le pregunta, ¿no tienes más ningún hijo? ¿Qué pasó? Vino y le dijo, sí, allá me quedé más chiquito, está pastoreando, pero imagínense. Él le dijo, tráigamelo. Cuando Samuel vio a David,
En su espíritu Dios le habló y le dijo, ese es al que yo he escogido como rey. Y así va a pasar un día contigo, que Dios va a decir, ese es al que yo he escogido, ese es al que yo he señalado, ese es al que nadie ha querido, al que el padre y los hermanos pensaban que no tenía potencial, ese es al que yo le he dado el potencial de ser rey, ese es al que yo le he dado potencial para ministrar, ese es al que yo le he dado potencial y he llamado para hacer para mi reino. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió? David llegó a desarrollar su potencial máximo. No solamente venció al gigante que tenía al frente, sus hermanos se tuvieron que cerrar la boca, su padre también, y aún Saúl. Eso va a suceder contigo, hermanos, cuando tú crees en tu potencial, cuando tú lo ves. ¿Cuál es la fuente del potencial nuestro? Dios, hermano. No hay nadie más. Dios. Porque todo lo que existe fue en Dios. Es decir, que lo único que va a limitar el potencial tuyo no es Dios. Ya Dios te dio todo. Eres tú. Eres tú quien estás limitando el potencial de Dios en tu vida. Nuestro potencial no será desarrollado hasta que no asumamos una actitud de compromiso. Tienes que tener un compromiso con lo que Dios te ha llamado a hacer. Si no hay un compromiso, no lo vas a lograr. El compromiso, hermano, no es conmigo. El compromiso es con Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, Señor, tú me has llamado a esto. Yo sé que tú me has capacitado. Yo voy a hacerlo. Hermano, deberíamos de estar cansados de estar sentados en bancas. Deberíamos estar cansados. Porque hay tanto que hacer para el reino de Dios que no estamos haciendo. Día a día la gente mueren al infierno y nosotros sentados cómodos bajo el aire en una iglesia sin hacer nada, mientras miles y miles y miles de personas se están muriendo día a día yéndose al infierno porque no hay alguien que levante su narga del asiento y vaya a predicar, porque quieren depender, no el pastor. Hermanos, el trabajo no es solo del pastor. Jesús dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. No dijo pastora Valesca, ve y sé la superwoman. Dijo cada uno de ustedes. Pero vivimos en un cristianismo, en un conformismo. En mi área, en mi silla, voy los sábados, los miércoles, los martes, el día que sea la iglesia y creo que ya con eso cumplí con Dios. No, eso no es lo que Dios quiere. Sí, Dios quiere que te congreguen y es importante porque aquí es donde tú te vas a equipar y te vas a preparar. Pero Dios quiere que saques el potencial, hermano. Ya es tiempo de que te muevas y saques tu potencial y lo pongas y lo dejas al máximo. Reprodúcete. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, Dios creó en cada ser humano con un potencial de liderazgo. Y tú eres uno de ellos. Muchos se van a la tumba y no lo desarrollaron. No seas uno. ¿O quieres irte a la tumba sin desarrollar lo que Dios te ha dado? A mí me impresiona el hermano Pedro, con la edad que tiene, él no se cansa de hacer cosas. Yo quisiera que si tiene más fuerza, más haría. Y a veces nos debe dar vergüenza a nosotros. Que hay cosas que él hace que nosotros podríamos hacer. Y él las está haciendo. Porque entiende que tiene un potencial. Dentro de los límites que tú aparentas tener, hay un potencial que tú tienes para Dios. Amén. Entonces, hay quienes desarrollan su potencial y llegan a hacerlo. Pero hay hombres y mujeres que nunca harán nada. Hay hombres y mujeres que han impactado el mundo. Hay hombres y mujeres que no han hecho nada. Hermano, yo quiero que sea impactar una vida. Una vida que yo pueda decir, Señor, yo impacté a esta vida, o yo pude dar a alguien, o yo me pude reproducir en alguien. Eso es una satisfacción para mí. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero ser fue una semillita escondida. No. Yo quiero que cuando me presente al Señor, el Señor me diga, buen sierva, en lo poco me fuiste fiel, o buen sierva, hiciste lo que te mandé, lo que sea, pero poder darle cuentas a Dios y que Dios diga, lo hiciste bien. Entonces, ¿cómo desarrollas tu potencial? Primero tienes que conocer a la fuente de tu potencial, y es a Dios. No es conocer y decir, yo conozco a Dios o yo sé de Dios. Dios no quiere que digas que tú
le conozca. Dios quiere que tú tengas una relación. Hay mucha gente que dice, yo sé de Dios. Sí, yo sé que existe Dios y yo sé que Dios... No. Dios quiere que tú tengas una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios, mientras más íntima tu relación con Dios, más tú vas a poder escuchar a Dios. Más tú vas a poder conocerlo. La gente me dice, ¿cómo es que tú escuchas a Dios? ¿Tú eres especial? ¿Tú tienes una línea directa? No. Ni soy especial ni tengo una línea directa. Es la intimidad, el tiempo que tú pasas con Dios, que Dios te habla, que Dios te ministra. Entonces primero tienes que conocer a la fuente que es Dios. Entender cuál fue el potencial que Él te dio, primeramente, a través de tener una relación con Él. Lo segundo, tienes que conocer tu llamado o tu propósito. Saber con qué propósito fuiste llamado. Lo tercero, ya conoces a Dios, sabes que Él es la fuente, sabes cuál es el potencial tuyo, entonces tienes que comenzar a ponerlo a funcionar. A funcionar. Si tú sabes que tu carro tiene un potencial para subir una montaña o tiene un potencial grande y tú no lo usas, ¿qué va a pasar? Puede ser que te quedes ahí y no subes, porque no sabes qué potencial tienes en el carro. No sabes qué potencial tiene una herramienta. No sabes, si no la pones a funcionar, no vas a saber cuál es el potencial de esa herramienta. Lo mismo sucede contigo. Sabes que para que Dios pueda derramar más en nosotros tenemos que vaciarnos constantemente. Yo quiero vaciarme todos los días para que Dios me llene más. Y cuando Dios te llena con agua fresca, te llena con cosas frescas. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que poner eso en funcionamiento. Cuídalo, cultívalo, ya que es una semilla. Tú plantas la semilla, Evelyn, que le gusta plantar, y Mari, ella se pasa mirando sus semillas, ella le toma fotos, ella dice, pues me crecieron, no crecieron, las ponen en Facebook, que hacen todo eso. ¿Por qué razón? Porque sembraron la semilla en el terreno correcto, están viendo el crecimiento, le está dando los frutos que ellos quieren que le dé, porque la han cuidado. Tienes que cultivar el llamado, tienes que cultivar lo que Dios te ha dado. Ten un mentor que te ayude a desarrollar ese potencial. Hermano, a veces cogemos mentores o líderes que no son los que Dios llama para nuestra vida, porque nunca van a reconocer el potencial que hay en ti. O a veces no tienen la capacidad para desarrollarte lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios no puso a Elías con un David. Dios puso a Elías y a Eliseo juntos. ¿Okay? Puso a un Saúl que era rey con un David que era rey. Dios te va a poner siempre con aquella persona que te va a poder capacitar en lo que tú has sido llamado a hacer. Pero a veces somos selectivos a lo que nosotros creemos. No, esta me gusta más o este me gusta más, no, este tiene más cosas. Hermano, no. Busca quién es la persona que Dios identifica en tu vida que te va a capacitar para lo que Dios le ha dado. Entonces, tener una determinación de llevarlo a cabo. Y lo último, obedece, tienes que tener obediencia y dedicación. Obedecer lo que Dios te está mandando a hacer y dedicarte a hacerlo. ¿Acaso tú crees que te vas a reproducir si no te dedicas? Si no haces lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo usar mi potencial? Para yo poder desarrollar al máximo el potencial que Dios me ha dado, debo tener conciencia de quién soy yo delante de Dios. ¿Cuáles son mis fuertes y cuáles son mis debilidades? Dios va a mostrar la identidad de Dios en ti. Ya que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, según Eclesiastés 3:11. Dice que ha puesto eternidad en ti. Ustedes saben que Dios cuando creó al hombre no lo creó eterno, ni para morir o no para morir. Él lo creó. ¿Cuándo es que surge la determinación de la eternidad del hombre? Con el pecado. Con el pecado. Dios no había dicho que el hombre va a morir. No había eternidad en términos de morir o vivir. Sucede que el hombre cae y todo cae en un caos. Viene la muerte de los animales, la muerte de la tierra, la muerte del hombre. Todo cayó en una muerte. Ahí es que surge la muerte. Pero Eclesiastés nos dice que entonces Dios puso ya eternidad en nosotros. Vida eterna o muerte eterna. Tú y yo escogemos o la vida eterna con Jesús o la muerte eterna sin Jesús. Eso te lo puso Dios, pero Dios te dio la decisión, tú eres el que escoge. Entonces,
¿Cómo yo puedo usar mi potencial? Lo primero es que tengo que desatarlo. Segunda de Reyes 2:13 al 14 nos habla, ¿ok? Que debes usar lo que Dios te ha dado. Ustedes se imaginan a Eliseo. Caminó y miró a Elías ¿por cuánto tiempo? Caminó con Elías, siguió a Elías. Pero estuvo con Elías se fue, el Señor se lo llevó, cayó el manto. Me dio el manto, ahora Eliseo anda con su manto. Pero si no pone en práctica lo que aprendió con Elías, lo que vio a Elías hacer, ¿ustedes creen que solamente por tener el manto los milagros iban a suceder? No, él tuvo que accionar en todo lo que aprendió de Elías, tomó del manto de Elías, dijo, imagínense hermano, fue tan preciso que la doble porción del Espíritu de Elías, que es un error la gente pedir la doble porción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, no hay doble porción ahí. Lo que Eliseo pidió fue la doble porción del Espíritu que estaba en Elías, porque él quería hacer lo que hacía Elías y Dios se lo concedió al punto que Eliseo hizo los mismos milagros que hizo Elías, el doble. Pero lo puso en práctica. Entonces, si Dios te ha llamado a estar bajo una persona, porque Dios quiere entrenarte con esa persona, comienza a aprender de ello, pero comienza a ponerlo en práctica. Para cuando Dios te desate de esa persona, tú puedas hacer lo que esa persona hizo y aún mayor. Por eso es que Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros, porque Él iba al Padre. Solo que Jesucristo nos enseñó, tú y yo tenemos que estarlo haciendo, pero aún más. Porque Él está al Padre. Y Él dijo, ser imitador. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Aunque Pablo no anduvo con Jesús, conoció a Jesús a través de conocer lo que Jesús había hecho y a través de tener un encuentro en Damasco que tuvo con Jesús. Y conoció la Escritura. Entonces, la única manera que tú vas a lograr hacer eso es así. Enfócate en tu potencial, en tu llamado, en lo que Dios te ha mandado a hacer. Mantén tu mente enfocada en eso. Según Filipenses 13:14. No escuches a los que tratan de desalentarte y establece metas. ¿Cuándo voy a lograr eso? Metas. Jesús vio el potencial de Dios en cada uno de los discípulos. Cada uno de los discípulos tenía un potencial diferente. Estuvieron con Jesús, pero cada uno de ellos hizo cosas diferentes. Y Dios vio el potencial de estos discípulos y por eso los usó. Me gusta, esto lo tomé de Miles Monroe. Miles Monroe identificó 10 claves para que nosotros desbloqueemos los potenciales que están aguantados. Uno de ellos es que debes de establecer una relación con Dios, porque Dios es la fuente de tu potencial. Debes entender cómo te hizo Dios para que tú puedas funcionar. ¿Cómo te hizo Dios y qué capacidades te dio Dios? Lo tercero, conoce el propósito de Dios en tu vida. Identifica los recursos que tú tienes para llevar a cabo ese potencial. Aprende a usarlos. Date cuenta de cuál es tu potencial y se refleja a través de lo que tú estás haciendo. Cultiva tu potencial, así como tú cultivas una semilla. Debes proteger tu potencial de la pereza, de la distracción, de otros compromisos. Comparte tu potencial y entiende y coopera aún dentro de tus limitaciones. Estas 10 cosas las pone Miles Monroe como cosas que nosotros podemos utilizar para desbloquear de nuestras vidas las cosas que nos impiden llevar a cabo nuestro potencial. Y con esto termino. Dios creó a cada ser humano con un potencial. Todos tenemos un potencial. No existe eso, no, que yo no puedo hacer nada, ya yo estoy viejo, yo no tengo el tiempo, no tengo las dificultades. Tú eres el único que limitas tu potencial. No es más nadie. No es más nadie. Entonces, Dios en su palabra nos incita a ministrar y a que crezcamos y busquemos desarrollar nuestro potencial. Él quiere que tú seas plenamente capaz de comprender la verdad que está en ti y que lleves a cabo ese potencial. Y Dios quiere que vivas en la condición de hijo y que tomes conciencia de lo importante que es y lo que para Dios significa el que tú desarrolles tu potencial.
No te quedes en semilla nada más, hermano. Conviértete en árbol, da frutos. Da frutos. Si quieres ser semilla, semilla serás todo el tiempo. Y te quedarás ahí con todo lo que tienes, con toda la vida que hay dentro de ti. Porque cada uno de nosotros somos una semilla. Ustedes saben, hermano, que cuando Dios nos deposita en el vientre de nuestra madre, es una semilla lo que se pone ahí. Esa semilla se convierte en lo que somos tú y yo. Pero esa semilla tiene todo lo que necesita. El espermatozoide con el óvulo tienen todo lo que se necesita para que tú te conviertas en un ser humano. Y este ser humano que se crea aquí adentro tiene todo el potencial de Dios en ti para hacer milagros. Tienes potencial. Tienes el potencial hasta para resucitar muertos. Tienes el potencial para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Tienes el potencial de Dios en ti. Amén. Todo lo que hay en Dios está en nosotros. Todo, hermanos. Porque si nos hizo a imagen y a semejanza de Él, entonces somos como pequeños dioses. Pero somos. Y cuando digo dioses, no estoy refiriéndome a dioses estoy refiriéndome a Dios. Somos como el reflejo de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu potencial, hermano? Yo sé que todavía yo tengo así mi potencial, pero yo quiero desarrollarlo más, hermano. Yo quiero dar más fruto para Dios. Yo quiero que mi potencial sea grande, porque el Dios que yo le sirvo es grande, porque el Dios que me dio mi potencial es grande y poderoso. Si Dios está en mí, yo tengo todo lo que necesito para ser como Dios. Y en términos reverenciales, no digo como no en rebeldía como hizo Satanás, que se rebeló en Dios, que se pensó que era Dios. No, hermano, me estoy refiriendo en el potencial de hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer, porque Dios me lo ha dado y Dios te lo ha dado a ti también. No limites a Dios. Deja que tu semilla se convierta en árbol, deja que tu árbol se comience en fruto y deja que tus frutos se multipliquen en otros, para que tu potencial sea más grande, hermano. Yo espero que Dios haya ministrado a tu vida y que tú que me escuchas en Facebook, quiero darte las gracias porque nos escuchas y nos sigues en Facebook, y quiero recordarte que tú también tienes un potencial que Dios quiere usar. Desarróllalo, que Dios te ha dado las capacidades para hacerlo. Amén. Les bendigo, hermano, tengamos una semana de victoria y recuerda siempre que con Cristo todo lo podemos. Amén. Amén.